Hace unos días el mercado de las criptomonedas ha caído en picado. De hecho, Bitcoin llegó casi a $60.000, Ethereum a 1.700 y miles de otras criptos han hecho exactamente lo mismo. Pero ¿cómo puede ser esto si nos prometieron que las criptomonedas eran el activo para proteger al pueblo, que era descentralizado, que era independiente, que no depende de las crisis? ¿Cómo puede ser que cuando el oro y la plata estuvieron en máximos históricos, las criptomonedas tuvieron esta caída en picado de esta manera? Pues no te preocupes, porque hoy te vamos a explicar exactamente qué ha pasado con el mercado, por qué ha caído de esta manera y lo más importante, ¿es ahora buen momento para comprar? Primero, antes de entrar en lo que ha pasado con Bitcoin, Ethereum o cualquier otra cripto, tenemos que entender algo fundamental. Cuando la gente dice que las criptomonedas están en una burbuja, muchas veces lo dice sin saber realmente qué significa eso desde un punto de vista económico. Y eso lleva a conclusiones erróneas y miedo innecesario. Así que empecemos por lo básico. Una burbuja financiera es un fenómeno específico en el que el precio de un activo se eleva mucho más allá de su valor intrínseco. Y esto viene impulsado por la especulación, por el comportamiento de miedo a perderse algo, de FOMO, y por la entrada masiva de inversores que simplemente creen que el precio va a seguir subiendo. Por ejemplo, historias clásicas de burbujas son la burbuja de los tulipanes en el siglo XVII, donde los bulbos de tulipán llegaron a valer más que una casa, y sí, no es broma. La burbuja de las .com en los años 90, donde empresas sin ingresos reales alcanzaron literalmente valoraciones gigantescas. O la burbuja inmobiliaria de 2008, que desencadenó una crisis financiera global. Cada una de ellas compartía un patrón común, que eran expectativas exageradas de ganancia infinita y esa entrada masiva de capital sin análisis fundamental. Eso hacía que hubiera una apreciación del precio desproporcionada y que no estaba soportada por un valor real. Luego hay una caída brusca cuando la realidad empieza a imponerse, y eso es exactamente lo que llamamos una burbuja en economía. No es solo subir o bajar, es la desconexión entre el precio y el valor. En resumen, una burbuja no se define por si el precio sube o baja, se define por si el precio se ha alejado demasiado de lo que ese activo puede justificar con datos reales y fundamentados. Y es que la razón por la que muchas personas piensan que todo es una burbuja en cripto no viene solo de ver que Bitcoin o Ethereum bajan de precio. Viene en gran parte de lo que ha sucedido con las altcoins. Y para explicarlo, tenemos que recordar algo que muchos no vieron cuando ocurrió. Y es que durante los años de 2020, 21 y parte del 22 hubo una explosión masiva de altcoins que ni siquiera tenían productos reales ni adopción, pero valían cientos o miles de millones de dólares solo por un buen lanzamiento o por marketing. Por ejemplo, a finales del 21, una altcoin llamada Shiba Inu alcanzó una capitalización total de mercado de más de 40.000 millones de dólares sin tener un uso real fuera de la especulación pura, es decir, entró en el top 6, top 7 de ese momento como una cripto de las que tenía más capitalización. Y eso quiere decir que inversores estaban valorando un token en 40 billones de dólares simplemente porque podía subir. O al mismo tiempo tokens como Dogecoin, que empezó como una broma, llegaron a valer prácticamente $1 por cada unidad, impulsados sobre todo por memes, por Elon Musk tuiteando y también por un FOMO colectivo, más que por una adopción funcional o por un crecimiento de usuarios reales. Y eso es precisamente lo que llamamos fiebre de las altcoins. Gente que entraba a mercados sin analizar, sin entender y sin mirar ni siquiera qué problema solucionaba el proyecto. Y cuando hay miles de personas comprando sin criterio, el precio puede inflarse muchísimo y rápidamente se crea una sensación de que todo está subiendo y que nunca bajará. Y esto se ve claramente en datos de volumen y capitalización del mercado total de las altcoins durante el 2021 y el 22, donde llegó a representar más del 50% de la capitalización total de todas las criptomonedas. Y eso no fue una señal de adopción real, fue una señal de que el capital estaba siendo invertido sin fundamentos. Y cualquier burbuja, por definición, es eso, precios que se elevan muy por encima de lo que justifica el valor real. Y es que la fiebre de las altcoins fue un episodio de especulación masiva que llevó a muchos inversores a comprar tokens sin practicar ni siquiera un análisis básico. Muchos de esos proyectos hoy ya no existen y muchos de esos inversores vendieron con pérdidas y muchos incluso siguen manteniendo criptos que en su momento tenían $1.000 y hoy tienen 5, 10, 15 dólares. ¿Y qué es lo que dicen? Pues muchos repiten la narrativa de que cripto en general
no sirve. Pero aquí está lo que pocos mencionan, y es que no es lo mismo una altcoin especulativa que un proyecto con adopción real, con desarrollo activo, con comunidad y con una tecnología tangible. Si miras un token como por ejemplo Chainlink, con el ticker Link, por ejemplo, no fue impulsado solo por hype, fue adoptado por desarrolladores reales que lo usan como oráculo para conectar datos del mundo real con blockchains o datos digitales, y eso le da un caso de uso claro. Y lo mismo con tokens que representan infraestructura, finanzas descentralizadas que han generado miles de millones en volumen real o proyectos con auditorías y adopción empresarial. En otras palabras, la fiebre de las altcoins fue un fenómeno de especulación y no una demostración de valor intrínseco real, universal, con todo lo que existe en el espacio cripto. Y cuando esa fiebre se enfría, como cualquier otro fenómeno de moda, los precios corrigen de forma brusca porque el capital especulativo sale rapidísimo, no hay ningún fundamental que realmente esté ahí por aguantar a largo plazo. Y ahora vamos a comparar Bitcoin con las altcoins, porque si queremos entender de verdad lo que está pasando hay que hacer una distinción que casi nadie hace cuando empieza en el mundo cripto, cuando habla de la burbuja de las criptomonedas desde el desconocimiento. Y es que no es lo mismo Bitcoin que las altcoins, y no lo digo como opinión, lo dicen los datos. Cuando analizamos la dominancia de Bitcoin, es decir, el porcentaje que representa Bitcoin sobre el total del mercado cripto, vemos algo muy interesante. En 2021, durante la euforia máxima del mercado, la dominancia de Bitcoin llegó a caer por debajo del 40%, y eso significa que más del 60% del dinero estaba en altcoins. Y en plena fiebre especulativa, el capital se dispersa hacia proyectos más pequeños, pero porque prometen múltiples o multiplicaciones más rápidas. Pero si miramos los datos más recientes, después de las grandes correcciones del 22 y las caídas posteriores, la dominancia de Bitcoin ha vuelto a subir por encima del 50% e incluso ha rozado zonas del 55-60% en determinados momentos. ¿Y qué significa eso? Pues que cuando el mercado entra en miedo, el capital vuelve a Bitcoin, porque Bitcoin, guste o no, es el activo más consolidado, el más líquido y el que mayor reconocimiento institucional tiene. Y esto no es solo percepción. Por ejemplo, los ETFs aprobados en Estados Unidos, los primeros, y en otros mercados regulados, están enfocados principalmente en Bitcoin, no en altcoins pequeñas, no en meme coins, están en Bitcoin. Grandes gestoras como BlackRock y Fidelity han lanzado productos vinculados a Bitcoin, algo que puedes comprobar en sus páginas oficiales y en comunicados públicos a sus inversores. Y eso no ocurre con el 95% de las altcoins. Entonces, cuando alguien dice las criptomonedas están en una burbuja, muchas veces está mezclando dos realidades totalmente distintas. La de Bitcoin como activo macro emergente y la de millones de altcoins que nacieron en plena especulación sin un modelo sostenible. Y aquí es donde el análisis se vuelve serio. Si miramos el comportamiento histórico, en cada ciclo ocurre lo mismo. Primero sube Bitcoin, después el capital rota hacia Ethereum y solo al final del ciclo, cuando la euforia es máxima, el dinero fluye hacia altcoins cada vez más pequeñas y especulativas. Y eso ocurrió en 2017, ocurrió en 2021 y está documentado en los gráficos de dominancia y capitalización histórica. Cuando la fiesta termina, el capital vuelve al activo principal y eso no es burbuja generalizada, eso es rotaciones de capital. Además, si miramos métricas más profundas, como el número de direcciones activas de Bitcoin o el hash rate de la red, que estos son datos públicos que puedes ver en sitios como blockchain.com o en Glassnode, vemos que la seguridad y la actividad de la red no han colapsado estructuralmente. El hash rate, de hecho, ha alcanzado máximos históricos en distintos momentos recientes, lo que indica que la infraestructura sigue creciendo. Una burbuja real suele colapsar en momentos así, con esos fundamentales. Aquí lo que estamos viendo es una corrección en precio, pero la infraestructura y la adopción institucional no han desaparecido, todo lo contrario, y eso cambia completamente la narrativa. Otra diferencia clave es la liquidez. Bitcoin mueve decenas de miles de millones de dólares diarios en volumen global, algo que puedes comprobar en cualquier agregador como CoinMarketCap, y muchas altcoins no tienen ni una millonésima fracción de esa liquidez, y eso hace que cuando el mercado entra en pánico las altcoins caigan mucho más rápido y mucho más fuerte. Por eso mucha gente siente que todo ha explotado, porque las altcoins más pequeñas pueden caer un 70 o incluso más en cuestión de semanas, y eso psicológicamente impacta mucho más que una caída del 20 o del 30% en Bitcoin. Entonces, la pregunta correcta no es si todo el mercado es una burbuja. La pregunta correcta es: ¿estamos viendo una corrección estructural en todo el sistema o estamos viendo el pinchazo de la especulación excesiva en ciertos segmentos?
porque no es lo mismo. Y si no diferenciamos, acabamos tomando decisiones emocionales basadas en titulares sensacionalistas. Bitcoin y muchas altcoins no juegan el mismo juego. Bitcoin se está comportando cada vez más como un activo macro sensible a la liquidez global, obviamente a la política monetaria y a los flujos institucionales. Obviamente no está consolidado como valor refugio. Cuando cae el mercado es un activo de riesgo, sigue cayendo fuerte. Y muchas altcoins siguen comportándose como activos de todavía más alto riesgo, muy dependientes del hype y del capital especulativo. Y cuando el entorno se vuelve aún más restrictivo, los activos todavía más débiles sufren primero. Y eso no significa que todo el sector esté muerto. Significa que el mercado está haciendo selección natural, y eso es exactamente lo que suele ocurrir cuando una industria madura. Y si queremos entender por qué Bitcoin ha caído a $60.000 mientras el oro marcaba máximos históricos recientes, tenemos que salir del ruido y mirar el contexto macro. Primero, la liquidez. Cuando los bancos centrales endurecen las condiciones financieras, el dinero disponible para activos de riesgo disminuye, se seca, y eso es un hecho. En los últimos años hemos visto subidas de los tipos de interés agresivas por parte de la Reserva Federal para combatir la inflación, algo que puedes comprobar en los comunicados oficiales de la Fed y en los datos de tipos publicados por el sistema de Reserva Federal. Cuando el dinero es más caro, los inversores reducen la exposición a activos de mayor volatilidad, y cripto, guste o no, sigue siendo considerado un activo de riesgo, y no solo cripto, sino Bitcoin. En segundo lugar, la correlación con los mercados tradicionales. Si analizas los gráficos de correlación entre Bitcoin y el Nasdaq durante distintos periodos, verás que en momentos de estrés financiero, ambos activos tienden a moverse de forma similar, obviamente multiplicando por 2 o por 3 su volatilidad. Es decir, cuando el Nasdaq cae un 10%, Bitcoin cae un 30%, y cuando el Nasdaq sube un 10%, Bitcoin sube un 30%. Y esto está documentado por múltiples análisis de mercado, incluidos reportes de Bloomberg y datos históricos disponibles en TradingView. Es decir, cuando el mercado tecnológico sufre, Bitcoin muchas veces también lo hace. En tercer lugar, las liquidaciones. En caídas fuertes recientes hemos visto miles de millones de dólares en posiciones apalancadas que las liquidan en cuestión de días, incluso te diría horas. Y es que los datos de plataformas como CoinGlass muestran que en eventos de alta volatilidad se pueden liquidar más de 1.000 millones de dólares en 24 horas, porque la gente está súper apalancada, y cuando hay demasiado apalancamiento en el sistema, el precio no solo cae por ventas normales, cae porque el sistema te obliga a cerrar posiciones automáticamente, y eso acelera los movimientos. Y en cuarto lugar, el oro en máximos. Y es que el oro ha actuado tradicionalmente como activo refugio en momentos de incertidumbre geopolítica o económica. Y cuando hay tensión global, muchos fondos rotan hacia activos considerados más conservadores o más defensivos. Y eso no significa que cripto haya fracasado como narrativa. Significa que el mercado está priorizando la estabilidad inmediata frente a un crecimiento potencial. Y aquí viene lo importante. Una burbuja estalla cuando los fundamentales colapsan. Pero si miras datos como el hash rate de Bitcoin, que está disponible en blockchain.com, verás que la seguridad de la red no ha colapsado. Y si miras la actividad institucional en ETFs vinculados a Bitcoin, verás que siguen existiendo flujos y volumen altos. Entonces, lo que estamos viendo no es necesariamente el fin del mercado. Estamos viendo un reajuste de valoración en un entorno de liquidez más restrictiva y con menor apetito por el riesgo. Porque hay incertidumbre, ya lo sabéis. Diferentes eventos geopolíticos, posibles guerras que están ahí al puntito de caramelo. Y eso es muy diferente a una burbuja que implosiona porque no hay nada detrás. Así que la pregunta es, ¿debería comprar? Pues ahora te voy a decir lo que realmente importa. Después de todo lo que hemos explicado hasta ahora, después de entender qué es una burbuja, qué es la fiebre de las altcoins, la diferencia entre Bitcoin y el resto del mercado, el contexto macro que estamos viviendo, tienes que preguntarte, ¿es ahora buen momento para comprar? Pues la respuesta honesta es esta. Nadie puede decirte el día exacto del suelo. Nadie puede garantizarte que mañana no caiga un 10% más, pero lo que sí que podemos hacer es analizar probabilidades. Y es que históricamente los mejores momentos para construir posiciones a largo plazo no han sido cuando el mercado estaba en euforia, han sido cuando estaba en miedo, en dudas, en titulares negativos, y si miras cualquier ciclo anterior verás que las zonas de mayor oportunidad coincidieron con momentos en los que la narrativa general era extremadamente pesimista. Y eso ocurrió en 2018, ocurrió en marzo del 2020, ya sabemos por qué, ocurrió en 2022 tras grandes quiebras de FTX, Luna, y las grandes rentabilidades no nacen en la comodidad, nacen en la incertidumbre.
Ahora bien, esto no significa comprar cualquier cosa, no significa entrar sin un plan. No hay que apostar a ciegas, hay que entender primero el contexto, gestionar el riesgo y actuar con estrategia. Si el entorno macro empieza a estabilizarse, si la liquidez global mejora en los próximos trimestres y si la infraestructura institucional sigue creciendo, y esto es algo que podemos seguir observando en datos de flujos, en regulación y en adopción, entonces este tipo de correcciones, sin duda yo lo veo como una oportunidad histórica para entrar a muchos mejores precios. ¿Quién de aquí cuando estaba en 120.000 no decía, hostia, ojalá cayera a 100.000, ojalá cayera a 80.000 para poder comprar a mejor precio? Está en 67.000, pero solo está ahí para quien está preparado, porque la mayoría compra cuando todo ya ha subido y vende cuando el miedo domina. Y estamos llegando a unos puntos clave donde está la media de compra de la mayoría de personas, está en 50 y pico mil dólares. Por lo tanto, estamos muy cerca de ese precio realizado, que no siempre lo tiene que llegar a tocar. Pero ahora, cripto no es una máquina mágica de hacerte rico de una semana para otra. Es un mercado altamente volátil que premia el estar formado y que castiga la improvisación. Y si algo ha demostrado la historia es que el mercado no perdona la ignorancia. Por eso, si de verdad quieres entender cómo estamos ejecutando nosotros nuestras estrategias desde cero, cómo estructuramos las entradas, incluso aunque vengamos a un mercado lateral incluso bajista, y cómo puedes empezar incluso con poco capital para generar un sobresueldo o por lo menos ser independiente de el Estado, de los bancos y de los gobiernos, te he dejado una masterclass gratuita de 15 minutos en la primera línea de la descripción de este vídeo. Es corta, directa y es práctica, así que si esto resuena contigo, ahí te vamos a enseñar exactamente cómo copiar y ejecutar nuestras estrategias paso a paso, incluso si estás empezando desde cero. Porque el mercado puede subir o bajar, está clarísimo, pero lo que marca realmente la diferencia es tener un plan. Y eso es algo que puedes empezar a construir desde hoy mismo. Así que sí, en estos momentos estoy súper tranquilo, estoy todo lo contrario, estoy súper alegre porque el mercado me ha dado la oportunidad de nuevo de comprar a unos precios donde varios indicadores me marcan que eran zonas de acumulación tanto en el cripto invierno del 22 como en el cripto invierno del 18 como en aquel evento que se dio de manera un poco inesperada en el 2020. Cada vez que ha tocado este indicador del precio realizado, donde están la mayoría de compras, eran momentos perfectos de acumulación. 5.000 dólares arriba, 5.000 dólares abajo, pero está claro que yo en estos puntos, a partir de los 60 y pico mil, voy a estar acumulando para, obviamente, a largo plazo sacar rendimiento. Y además, pues dentro de la formación, dentro de la academia, le vamos a estar sacando aún más rendimiento con operativas de corto plazo, tanto apostando que va a subir el precio como apostando que va a bajar. Así que si todo esto te gusta, si quieres que traigamos algo en especial, déjamelo ahí en comentarios, dale un like y suscríbete al canal para seguir estando enterado de todo lo que está pasando en el sector cripto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo descentralizado.